Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. Continuamos donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior, donde aprendimos a crear texturas de gran escala para poder aplicarlas a terrenos como el que estamos viendo ahora en pantalla. El objetivo del vídeo anterior era preparar las texturas que vamos a utilizar en este vídeo para crear un material de este estilo. Vamos a hacerlo utilizando mayoritariamente texturas procedurales dentro de 3D Studio Max. El objetivo es, por lo tanto, aprender qué diferentes tipos de máscaras podemos encontrar dentro de 3D Studio Max para mezclar diferentes texturas, como por ejemplo en esta ladera de esta montaña podemos ver cómo se mezcla de una textura de varios tipos de césped, pasando por quizás una textura un poco más marrón, más oscura, y luego por último tenemos unas rocas en las paredes verticales de nuestra montaña. Vamos a ver por lo tanto qué tipos de máscaras tenemos disponibles dentro de 3D Studio Max y V-Ray para hacer este tipo de materiales. En lugar de saltar directamente a crear el terreno y a mezclar las texturas que hemos creado en el vídeo anterior mediante Quixel Mixer, vamos primero a entender qué tipos de máscaras procedurales o semiprocedurales tenemos dentro de 3D Studio Max para crear las diferentes zonas de nuestro terreno. Cuando vimos cómo trabajar con Gaea o con World Creator, vimos que era muy importante poder seleccionar, por ejemplo, por altura, por si queríamos poner nieve a partir de cierta cota, o poder seleccionar por slope, es decir, por cómo de empinadas están las pendientes, por si queremos, por ejemplo, texturizar las rocas, ¿no? Esas zonas más verticales queremos que sean normalmente de roca. O también podíamos seleccionar por flow, por ejemplo, por zonas donde se acumula la tierra, etc. Eso nos daba mucha potencia, nos permitía controlar exactamente el aspecto de nuestro terreno. Si lo queremos hacer todo dentro de 3D Studio Max, obviamente estamos un poco limitados porque no tenemos acceso a las herramientas tan potentes que tenemos en estas dos plataformas, pero a cambio vamos a tener la posibilidad de texturizar sin la limitación de la resolución de nuestras texturas. Así que, como siempre os digo, no hay una respuesta perfecta, dependerá mucho de lo que estéis buscando. Cuando busquemos quizás un terreno más de fondo, podemos hacerlo tal vez todo dentro de World Creator o de Gaea. Cuando busquemos terrenos un poco más versátiles que nos podamos acercar más, estas técnicas que vamos a ver hoy serán un poquito más interesantes. Tenemos aquí nuestro terreno, es un terreno extremadamente sencillo, es una ladera con una erosión y algunas terrazas para que se formen como estas roturas en las paredes verticales. Y lo primero que vamos a hacer es crear un material estándar. Vamos a trabajar con un material de V-Ray estándar y vamos a ver qué opciones tenemos en cuanto a máscaras. La primera máscara típica que usaremos para este tipo de cosas es un noise. Noise es un tipo de máscara procedural que básicamente nos permite añadir un poco de aleatoriedad. Los parámetros más importantes de noise, yo entiendo que ya lo sabéis. En este caso, como estamos trabajando con una montaña tan grande, la escala será necesario ponerla bastante grande. Para que se visualice un poquito mejor, quizás voy a acercar un poquito más estos dos valores para que se vea muy contrastado el noise. Quizá me he pasado aquí, vamos a ponerlo como a 0,7. Y aquí podemos jugar ya con los parámetros de nuestro noise, podemos ponerle varios niveles diferentes de fractal para que el noise sea un poco más complejo, y básicamente con estos parámetros vamos decidiendo cómo de contrastado es nuestro ruido y cómo de grande o de pequeño es nuestro ruido. Esto es una máscara que será excelente cuando queramos, por ejemplo, mezclar dos tipos de césped ligeramente diferentes, o cuando queramos mezclar ciertas zonas del terreno que están un poco más secas, por ejemplo. Lo bueno que tiene Noise, como ya sabéis, es que no es una textura, sino que es un mapa procedural, y por lo tanto nos podemos acercar todo lo que queramos, que vamos a tener muy buena resolución con este tipo de máscaras. Obviamente hay otros tipos de ruidos, como por ejemplo podríamos tener aquí un celular, que es otro tipo de ruido que tiene 3D Studio Max, o si tenéis instalados Vercon Noise, también todos los que tenemos dentro de Vercon Noise. Vamos a ponerle nuevamente aquí una escala muy grande, porque si no, obviamente Cellulars pues no va a quedar bien, van a quedar puntitos muy pequeños. Y esto sería otro tipo de estructura con las típicas celdas Voronoi. Podemos convertirlo en fractal, por ejemplo, si lo preferimos. Nuevamente podemos subir las iteraciones para añadirle un poco más de complejidad, y esto nos va a dar otro tipo de ruido. Podemos también aquí pasar a chips, que son como estos cuadraditos distorsionados, y podemos empezar a manipular los parámetros hasta que consigamos pues justo lo que estamos buscando. Voy a exagerarlo un montón para romper este ruido, y podríamos hacer algo como esto si queremos tener unas zonas más homogéneas, o quizá podemos volver aquí a circular
y podemos tener algo un poco más sutil donde de repente vamos mezclando diferentes terrenos. Nuevamente, aquí podemos también manipular los parámetros de nuestro noise si queremos más o menos contraste. Bueno, son los típicos ruidos que podemos encontrar dentro de 3D Studio Max que van a ser bastante útiles, sobre todo en la fase inicial donde vamos a mezclar las texturas generales que hemos creado previamente. Luego tenemos, por supuesto, nuestro Falloff. Ya sabéis que Falloff es una herramienta que usamos bastante a la hora de crear materiales, o quizá la usábamos más hace tiempo, sobre todo para condicionar cómo se ven los reflejos de nuestros objetos, ya que es un mapa que nos permite definir una rampa de degradado en función del ángulo de observación. Sin embargo, Falloff puede funcionar con otros tipos de Follow Direction. Podemos seleccionar el típico, el de Viewing Direction, es decir, en función del ángulo de observación obtendremos 0 o 1, pero también podemos poner, por ejemplo, World Z Axis. Si ponemos World Z Axis, lo que vamos a conseguir es que aquellas caras de nuestro terreno que estén perfectamente alineadas con el plano origen de nuestro mundo, que sean paralelas, para que me entendáis, van a tener el color 0, el color negro que tenemos aquí. Y aquellas caras que tengan 90 grados con respecto a este plano origen tendrán el color blanco. Luego esta es una herramienta excelente para seleccionar por slope, por inclinación. Vamos a exagerarlo añadiendo más puntos de control aquí a la curva y lo que podemos hacer básicamente es aislar las paredes verticales. Aquí tendríamos 0 grados, aquí tendríamos 90 grados. Si colocamos un punto aquí en el medio aproximadamente, le estamos diciendo que todas las caras que vayan de 0 a 90 grados, a 45 grados sean negras, y a partir de ahí tenemos una curva que nosotros podemos definir de la forma que queramos. La podemos hacer así si la queremos más sutil, la podemos incluso contrastar mucho más. Básicamente Falloff nos va a permitir, entre otras cosas, seleccionar las zonas verticales de nuestro terreno. Súper útil porque así vamos a poder texturizar esas zonas verticales con texturas de piedra o de rocas para simular pues esos acantilados que se forman en este tipo de terrenos. Además de utilizar Falloff, también podemos utilizar, por ejemplo, otro mapa que se llama Gradient Ramp. Gradient Ramp, por defecto, sirve para aplicar una rampa de degradado en uno de los ejes de nuestro terreno o de nuestros objetos. Si os fijáis, por defecto, viene configurado como Explicit Map Channel, es decir, el degradado se va a aplicar en función de las coordenadas de mapeado de nuestro objeto. Nuestro objeto por defecto tiene coordenadas de mapeado planas, pero tenemos la posibilidad, igual que teníamos con el Falloff, de cambiar esto y decir, por ejemplo, que sea planar, pero por las coordenadas X, Y y Z de nuestro objeto, lo cual nos va a permitir tener acceso al plano de altura y, por lo tanto, definir la altura exacta a la que queremos ciertas características. Podría ser nieve, podría ser que más arriba en la montaña quizás hay menos hierba o hay menos árboles porque hay menos oxígeno o hace más frío, etc. Para cambiar el eje, para que en lugar de tener este eje X que tenemos ahora seleccionado, tengamos otro, lo podemos hacer de varias maneras. Podemos simplemente, por ejemplo, seleccionar otra proyección distinta, ZX, o podemos mantener XY y rotar, por ejemplo, los planos correspondientes hasta quedarnos con la selección de altura. Si no lo tenéis muy claro, lo que podéis hacer aquí es dibujar un objeto. Vamos a dibujar una tetera. Y a nuestra tetera le vamos a poner el mismo material para que veáis el tipo de selección que podemos hacer con esto. Y como veis, tenemos la tetera donde las partes bajas de la tetera están de negro y las partes altas son cada vez más de un color blanquecino. Y nuevamente, al tratarse de una rampa de degradado, podemos configurar pues el degradado. Podemos venir aquí al gradient. Algunos de estos mapas van a ir un poco lentos, así que puede que haga cortes en la grabación para que no tengáis que esperar las pequeñas interacciones que hay que esperar. Y aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, pues es definir una zona donde va a ser totalmente blanco. Imaginaros que quiero seleccionar. Esto sería un porcentaje de la altura total de nuestro terreno, es decir, este punto, como tenemos puesto Object X, Y y Z, sería el Z más alto que tenemos en nuestro terreno. En este caso, si no recuerdo mal, eran 2.600 metros. Y por lo tanto, este sería el punto más bajo de nuestro terreno. Lo que podemos hacer ahora, por lo tanto, pues es definir una zona completamente negra, una zona donde queremos un tipo de textura o un tipo de lo que sea,
y otra zona completamente blanca, ¿veis? Y hay un degradado entre medias, una transición que podemos hacer que sea más brusca si acercamos estos dos puntos o que sea mucho más sutil si alejamos estos dos puntos. Y de esta manera podemos seleccionar distintas partes de nuestro terreno por altura. También, si queremos que el corte no sea tan perfecto, es decir, que este corte sea un poco más variado, lo que podemos hacer es mapear algunas de estas flags. Veis que las flags por defecto se van añadiendo según las vamos creando con un número, pero nosotros les podemos cambiar el nombre, le damos aquí botón derecho, editamos sus propiedades y aquí le podemos llamar lo que sea. Esta se llama flag 3, con eso me vale la verdad. Vamos a coger y en el flag 3 le podemos meter una textura o le podemos meter un noise, por ejemplo. En este caso vamos a trabajar con un noise, vamos a meterle un ruido procedural. Recordad la escala, es una montaña gigantesca y por lo tanto hay que poner aquí escalas grandes. Vamos a ponerle una proyección, o sea, un ruido tipo fractal y vamos a contrastar mucho este ruido, sobre todo para que se haga evidente lo que queremos conseguir. ¿Veis? Y ahora tenemos un ruido con la escala de 800, lo vamos a bajar si queréis para que lo veáis un poco mejor. Y en todo lo que cubre el degradado desde el punto negro hasta el punto blanco, es decir, en esta zona de aquí, tendremos variación, tendremos un noise. Si acercamos estos puntitos tendremos menos cantidad de ruido y si los alejamos tendremos más cantidad de ruido. Como veis, esta puede ser otra estrategia también interesante para seleccionar por altura, pero no hacerlo de forma absolutamente perfecta. Otra máscara importante que nos encontramos en este flujo de trabajo la podemos encontrar dentro de V-Ray. Podemos utilizar curvatura, dirt y distant texture. Las tres son texturas interesantes para materializar nuestros terrenos. Yo creo que la más interesante de todas es curvatura. Vamos a añadirla y vamos a ver lo que hace. Dependiendo de la versión de V-Ray que tengáis, este mapa puede que funcione como me va a funcionar a mí, que es en la última versión de V-Ray, o funcione un poco distinto. Hasta hace poco este mapa no funcionaba muy bien, pero ahora ya lo han renovado y funciona perfecto. Podemos hacer selecciones por curvatura, es decir, podemos seleccionar cuando tenemos un terreno, por ejemplo, y hay un cambio de curvatura en los polígonos, pues puede ser un cambio en valores positivos o en valores negativos, es decir, si tenemos zonas convexas o zonas cóncavas. Y lo que va a hacer el software es que va a poner negros todos los planos que estén continuos y conforme vayamos teniendo cada vez más curvatura hasta llegar a un máximo de los 90 grados, tendremos el color blanco. Aquí se puede ver. Quizá me voy a acercar un poquito más para que se entienda mejor lo que hace este mapa en particular. Lo bueno que tiene el mapa de curvatura frente al mapa de DIRT, que podríamos pensar que hace algo parecido, es que se calcula mucho más rápido, porque no tiene que hacer un cálculo de ambient occlusion. Simplemente calcula la curvatura de los polígonos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en convexos. Y como veis, si lo ponemos en convexos, todas aquellas zonas, por así decirlo, expuestas, todas aquellas zonas salientes, todas aquellas partes del terreno que son como bultos, se van a teñir de blanco. Los controles que tenemos aquí son muy sencillos. Tenemos un radio, por defecto viene en 1 metro, pero lo podemos incrementar. Podemos poner 5 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, veis, todas estas zonas se van a ir ampliando. Luego tenemos un sample spread, que es parecido al radio, pero ligeramente distinto. Con el radio lo que hacemos es que definimos un degradado y con el spread lo que hacemos es que extendemos ese degradado. Es como si contrastáramos nuestro degradado. Y luego tenemos aquí abajo una serie de opciones de output. Normalmente a mí, ya sabéis, siempre me gusta poner un clam output en todas las operaciones que hago de ganancia, de gamma, etcétera, por si acaso nos pasamos de 1, y yo creo que son bastante descriptivas. Tenemos un color mínimo, que sería el color mínimo de la máscara, que es un 0, un color máximo, que en este caso está puesto en 1, pero que si yo pongo aquí 10, por ejemplo, a efectos prácticos estoy multiplicando el degradado por 10. Esto, por lo tanto, me da mucho más contraste. También podríamos aplicarle un gain, es decir, una multiplicación, pues yo que sé, de 5, de 10 o de lo que queramos. También podríamos hacer un lift, que sería como una operación de añadir. Obviamente esto va a teñir toda la máscara de 1 en cuanto, o sea, de blanco en cuanto lleguemos a 1. Yo esto lo uso muy poquito. También podemos cambiar la gama, si preferimos, pues no sé, que la gama sea un poquito más sutil, y también podemos cambiar el pivote. Como veis, es una máscara muy rápida de calcular y muy potente. También podemos cambiar aquí a cóncavos y entonces nos quedamos precisamente con todas esas hendiduras. Quizás lo que queremos poner ahí, pues no sé, es un poco de tierra, porque ahí se pueden acumular más piedras o más arena, porque son las zonas de la erosión, ¿vale? Luego este es un mapa también súper interesante para texturizar nuestros terrenos. Otro mapa que tenemos también, que lo hemos mencionado ahora mismo, sería nuestro V-Ray Dirt,
que bueno, si creemos que nos puede dar justo lo que queremos, pues lo podemos usar. Es mucho más lento que el mapa de curvatura porque tiene que hacer los cálculos de ambient occlusion. Vamos a conectarlo, vamos a invertir la máscara para que se entienda un poquito mejor lo que hace este DIRT. Quizá nos vamos a ir un poco más lejos. Y bueno, ya sabéis cómo funciona DIRT. Va a detectar todas las zonas de oclusión, porque así es como viene configurado por defecto, y a través de un cálculo de ambient occlusion va a pintarnos de blanco, en este caso, las zonas ocluidas. Tenemos un radio, que aquí lo podemos aumentar, por ejemplo, y luego tenemos las opciones de output, que en este mapa son particularmente importantes, porque si no, normalmente la máscara queda poco contrastada. En el output podemos activar el clamp con el mismo propósito que antes y aquí vamos a subir, por ejemplo, el RG level a 5. Esto nos multiplica por 5 todos los valores de la máscara, o lo podemos subir más, a 10 si queremos. Y por lo tanto también podemos obtener resultados útiles con nuestro V-Ray DIRT. Luego, si vemos que curvatura, por ejemplo, no nos da exactamente lo que buscamos, DIRT puede ser otra opción interesante. Recordad que además de ambient occlusion, tenemos nuestro inner occlusion, que sería como la versión invertida, cuando queremos calcularlo pues como si las normales de las caras estuvieran invertidas y por lo tanto nos vamos a quedar con todas esas zonas, ¿no?, como abultadas de nuestro terreno, que también puede ser útil, pues eso, no sé, queremos hacer que ahí parezca que ha crecido más vegetación porque está más expuesto, porque es una zona muy verde, lo que sea. Luego, V-Ray DIRT también es un mapa interesante. V-Ray Distance yo creo que no requiere mucha explicación, es un mapa que nos va a permitir, pues por ejemplo, hacer un camino, ¿no? Vamos a venir aquí y vamos a crear una línea donde vamos a tener, imaginaros que queremos tener un caminito en nuestro terreno que vaya justo en estas zonas de nuestro terreno. Vamos a cambiar los puntos aquí a Smooth para que sea un poquito más suave la transición y no sea tan brusco. Y a esta spline le vamos a poner propiedades renderizables y vamos a ponerlas, por ejemplo, rectangulares. Vamos a darle a nuestro camino un radio de 8 metros, por ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más exagerado para que se entienda bien. Venga, vamos a meterle 20 metros y lo vamos a hacer súper alto. Y por lo tanto, aquí tendríamos esta zona intersectada, le vamos a poner más de 20 metros. Vamos a hacer algo enorme aquí para que se vea bien. Es importante que este objeto sea no renderizable, ya que de lo contrario pues nos va a molestar, se va a interponer ahí en nuestro render. Y lo que vamos a hacer ahora, a través de nuestro Distance Texture, es definir una distancia respecto a esta caja o a esta línea que acabamos de crear. Vamos a iniciar el render interactivo. Y vamos a coger nuestro V-Ray Distance Texture. Es importante que le indiquemos lo primero el objeto al que queremos que calcule la distancia. Lo metemos aquí en nuestro diffuse. Por defecto el software va a calcular la distancia en base a las caras, es decir, nos va a hacer esto, nos va a hacer dos líneas paralelas porque tenemos dos caras intersectando. Si queremos que todo lo que está contenido dentro del objeto tenga un color separado, lo marcamos aquí, Inside Separate. Y si queremos que sea sólido, ese inside, lo marcamos aquí. Y ahora ya podemos texturizar el color de dentro aparte. Por ejemplo, si queremos que eso fuera un camino, podríamos poner esto blanco y podríamos poner también esto blanco. Y a partir de aquí lo que va a hacer el software es que con este valor de distancia, vamos a ponerle una barbaridad, vamos a ponerle más, 200, nos va a generar un degradado lineal desde el borde de la caja dummy que hemos creado hasta esta zona de aquí. Al tratarse de un degradado lineal, una de las cosas que se pueden hacer si queremos modificar la transición, si no queremos que sea lineal, es combinarlo con, por ejemplo, un gradient ramp. Si nosotros utilizamos un gradient ramp y como veis gradient ramp tiene un input que se llama source map, y si ahora seleccionamos aquí Mapped, lo que vamos a conseguir es que este input, este source map, sea el que define el degradado base. Y a partir de ahora podemos remapear dicho degradado. Por ejemplo, si os fijáis, no ha cambiado nada, tenemos el mismo efecto, porque viene en lineal, por defecto nuestro degradado siempre es lineal, pero ahora podemos retexturizar o cambiar el valor de estos colores, ¿veis? Ahora puedo hacer que esto sea rojo, por ejemplo, o puedo mover este deslizador de aquí para alterar cómo es ese degradado que tengo previamente. Luego a veces combinaremos, como veis, varios de estos mapas para conseguir nuestros objetivos. Bueno, hay muchos otros mapas que podrían ser útiles, pero yo creo que con que entendamos
el funcionamiento de estas máscaras básicas, ya podemos hacer un montón de cosas. Así que ahora vamos a utilizarlas para mezclar algunas de las texturas que creamos el otro día en Mixer y ver cómo nos puede quedar este terreno. Vamos a comenzar a utilizar estas máscaras para mezclar nuestras texturas, pero antes creo que es importante hacer una aclaración. Pensad que estos terrenos son muy grandes. Aquí yo tengo un trocito de montaña que son 5 kilómetros por 5 kilómetros. Si yo quiero poner todo el fondo de mi proyecto con montañas en 3 dimensiones, o si quiero hacer un proyecto donde haya muchas montañas cubriendo todo alrededor, por ejemplo, por mucho que yo haya prediseñado texturas de 10, 20, 30 o 100 metros, se va a seguir notando la repetición, porque estamos hablando de superficies enormes. Pretended, por ejemplo, que podamos acercarnos a 1 centímetro de la montaña y que se vea perfecto y que nos alejemos a, pues no sé, 20 kilómetros y también se vea bien, aunque es posible, sobre todo con técnicas que dependan de la distancia a la cámara, yo creo que no es lo más interesante. Lo más interesante es calcular más o menos a qué distancia se va a observar esta montaña. Si es un fondo, pues prepararla para que sea un fondo. Y si vamos a querer que la montaña esté cerca de nuestro proyecto, lo que normalmente se suele hacer es que el entorno inmediato, es decir, los primeros metros donde se va a colocar la cámara, donde va a estar la casa o donde va a estar nuestra acción, lo modelamos con mayor detalle, le metemos un forest, metemos objetos escaneados, texturas de alta definición, etc. Y por lo tanto la montaña quedaría a plano medio o fondo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no nos vamos a volver locos. Como os digo, existen algunas técnicas basadas en la distancia a la que está la cámara que puede hacer que progresivamente vayamos teniendo una textura u otra, pero yo creo que lo más interesante es que primero veamos cómo crear una textura genérica para que nuestro terreno se vea bien de fondo. Tengo aquí algunas de las texturas que preparamos el otro día, en concreto tengo 3, 2 así más verdecillas y una más como de tierra. Y lo primero que vamos a hacer es ver cómo las podemos aplicar sobre nuestro terreno. Recordad que nuestro terreno tiene una textura que es una proyección plana, de manera que si aplicamos una textura se va a ver, pero se va a ver de esta manera, es decir, vamos a ver la proyección plana y por lo tanto, pues en cuanto nos acerquemos un poco veremos que la escala de esta textura no encaja en absoluto. A mí me gusta bastante trabajar con Triplannar Texture en terrenos, sobre todo porque una proyección plana, cuando nos acerquemos a texturizar, por ejemplo, los riscos, las zonas rocosas, las paredes verticales, normalmente se va a distorsionar un montón, porque es una proyección en el eje vertical. Y por lo tanto la proyección triplanar nos permite mezclar 3 proyecciones distintas y en mi opinión suele dar mejores resultados. Para eso ya sabéis que si trabajamos con V-Ray Bitmaps podemos directamente utilizar el mapping source, es muy cómodo, venimos aquí y le ponemos un triplanar texture. Y a partir de ahora podemos empezar a definir la escala de nuestro triplanar texture. Como os dije, aunque estas texturas me parece que son de 10 o de 20 metros, yo normalmente las voy a poner mucho más grandes porque lo que estoy pensando aquí es tener una montaña que se vea bien, pues de fondo. Me puedo acercar, es decir, quiero que igual me puedo acercar a esta distancia y más o menos se ve bien, pero nunca me voy a acercar a verla a esta distancia, ¿vale? Así que primero voy a definir más o menos una escala que me parezca razonable. Yo creo que esto está más o menos bien. Fijaros que, aunque ya nos tomamos la molestia el otro día de crear texturas donde la repetición no fuera muy marcada, cuando repetimos tanto una textura, cualquier mínimo detalle se nota que se está repitiendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, este pequeño detalle que vemos cómo se va repitiendo a lo largo de nuestra montaña. Para disimular esto, hay 2 cosas que podemos hacer. O lo mezclamos con otra textura, utilizando, por ejemplo, un noise, o lo que podemos hacer es beneficiarnos de otra característica que tiene la última versión de V-Ray, que es el Stochastic Tiling. Para poder combinar Triplannar Texture y además Stochastic Tiling, lo que vamos a hacer es que el mapping source del Triplannar Texture le vamos a cargar nuestro UV Randomizer. Gracias a UV Randomizer lo que podemos definirle al software es que el mapeado se haga aleatorio en función de diversos criterios. Y uno de los criterios que podemos utilizar, el que nos interesa para este caso, es Stochastic Tiling. De manera que cuando yo activo esta casilla, veis, ya no se nota la repetición porque ahora cada repetición recibe una transformación aleatoria que va entre este valor y este valor, por ejemplo, para el offset en U, para el offset en V y también para la rotación. Por lo tanto, los tileados se desordenan, por así decirlo, y ya no se nota tanto la repetición. Si por la razón que sea queremos que la rotación en particular, que suele ser la más conflictiva, no pueda rotar más allá de 90, 180, es decir, no queremos que podamos rotar 40 grados, 21 grados, 30 grados, lo que podemos hacer es usar un step. Step tenéis que pensar en ello como una división de este valor máximo. Si yo divido
este 360, por ejemplo, entre 4, voy a tener rotaciones de 90 grados. En el caso del terreno, honestamente esto me da igual, pero si estuviéramos haciendo esto para quizás hacer un suelo, por ejemplo, de hormigón o para hacer un suelo de mármol, esta opción sería muy interesante. Bueno, con esto ya hemos conseguido una textura que se aplica sobre nuestro terreno y que se ve bastante bien. Lo que podemos hacer es copiar estos parámetros, probar la siguiente textura, que es una textura ligeramente distinta. Es también verde, pero tiene unas características un poco diferentes. ¿Veis? Bueno, pues aquí también lo que vamos a hacer ahora es, para añadirle un segundo grado de aleatoriedad, es mezclar estas dos texturas con un ruido, por ejemplo. Podría ser también con una textura repetida con las mismas técnicas, pero vamos a ver con un ruido que yo creo que es normalmente la más interesante. Y vamos a utilizar aquí, por ejemplo, un composite. Es una herramienta que hemos usado muchísimo en este canal y que me parece bastante práctica. Vamos a conectar, por lo tanto, nuestra textura inicial, nuestra segunda textura, y ahora, para poder visualizar fácilmente el noise, vamos a conectarlo al diffuse de nuestro material. Yo aquí tengo preparado el diffuse filter por si acaso necesito echar un vistazo más directamente a estas máscaras, y ahora vamos a configurar nuestro noise. Le vamos a poner primero una escala grande, vamos a poner quizás 1000. Vamos a hacerlo fractal para que sea un poco más exagerado, y con esto, veis, ya lo que vamos a conseguir es una mezcla entre estas dos texturas. Si lo conectamos aquí, vamos a mezclar estas dos texturas utilizando este criterio. Vamos a conectarlo de momento así, que es todo muy grisecito, y por lo tanto la mezcla va a ser muy homogénea, es decir, vamos a tener un blend bastante disimulado, no se va a notar mucho. ¿Veis? Aquí pues se ve como una mezcla, pero es muy sutil. Si queremos exagerar esta mezcla, lo que podemos hacer es contrastar el noise, contrastar esta máscara, ¿no? Entonces vamos a venir aquí a volver a ponerlo en nuestro material y vamos a añadirle mucho más contraste. Lo que quiero es que haya más de esta primera textura, es decir, quiero que haya más zonas oscuras. Entonces lo que puedo hacer es aumentar este parámetro, por ejemplo. Vamos a aumentarlo a 0,3, por ejemplo. Una cosa así. Vamos a meterle más niveles para que sea como más rugoso el ruido. Quizá lo que podemos hacer, en lugar de invertir estos, o sea, de subir este parámetro, es invertir estos colores y, al contrario, bajar un poco este parámetro, por ejemplo. Vamos a ver, 0,5. Bien, puede ser una cosa así, por ejemplo. Va a quedar muy marcado, va a quedar como demasiado brusco el cambio, pero quizás es interesante para que lo podamos entender, para que lo podamos ver. Todas las zonas negras van a quedar con la primera textura y las zonas blancas van a quedar con la segunda textura. ¿Veis? Y esto nos da un primer grado de aleatoriedad en nuestro terreno. Si no queremos que sea tan brusco, lo que podemos hacer dentro de nuestro composite es reducir la opacidad, por ejemplo. Podemos reducir la opacidad de la capa número 2, o en nuestro noise podemos, por ejemplo, reducir el color blanco. En lugar de un blanco podemos poner un gris. De momento a mí no me disgusta, así que lo voy a dejar tal y como está. Y ahora quiero mezclar una textura completamente distinta, es decir, una textura que rompa estas zonas verdes. Y lo voy a hacer con un mapa de curvatura, porque lo que voy a hacer es que voy a simular que en estas hendiduras se va acumulando tierra, quizás. Así que vamos a venir aquí a nuestro V-Ray Curvature. Vamos a conectarlo nuevamente en nuestro material para ver la máscara. A mí esto es una cosa que siempre me gusta hacer. Muchas veces mis estudiantes me preguntan cómo hacer para no perderse a la hora de hacer materiales complejos. Yo creo que esta es una buena estrategia. Pues vais viendo las máscaras y así es más difícil perderse. Vamos a hacer una máscara que sea como para simular que hay tierra. Vamos a extenderla. Quizá le vamos a poner un poquito más de gama para extenderla aún más. Como para que todas estas zonas que estáis viendo aquí de color blanco, vamos a multiplicarlo un poquito más, las quiero teñir como de arena, como de un color arenoso. Vamos a empezar con algo muy agresivo y luego siempre tenemos tiempo de rectificar. Y va a ser esta textura que tenemos aquí. La voy a conectar en el canal 3 y voy a conectar esto en la máscara. Y ahora vamos a ver cómo nos va quedando. ¿Veis? Con esto ya hemos roto la perfección del terreno. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que yo ya tengo en mente que todas estas zonas más verticales van a quedar completamente tapadas por la piedra que voy a poner encima al final. Y por lo tanto no me molesta que quede así tan marrón. Me estoy fijando sobre todo en estas transiciones, en estas zonas que tenemos aquí. Si no nos gusta que esté tan exagerado el cambio, porque son texturas muy distintas, tenemos varias opciones. O le metemos quizás un color correction a esta textura, o podemos en el composite pues decirle que en lugar de estar al 100%, pues no sé, igual la queremos al 60%. Para que se siga viendo el terreno bastante verdecito,
pero tengamos un poquito de esta máscara más como grisácea o como amarillenta, que yo creo que rompe bien el terreno y nos da un poquito más de detalle. Vamos a añadir ahora las rocas, por ejemplo. Para las rocas voy a utilizar una textura que podéis encontrar en Megascans, que es esta textura que tenemos aquí. Os la voy a enseñar, que es como de los cliffs, como de las paredes verticales de piedra que se suelen formar. En concreto es esta de aquí. Si filtráis, como os comenté el otro día, por tamaño y ponéis texturas de más de 8 metros, hay muy poquitas de ellas y esta es una de ellas. Creo que esta también podría ser interesante, ¿veis? Esta textura es una textura de 80 por 40 metros, pero tiene un color muy característico y pues habría que cambiárselo. Y para que vayamos un poco más directos, un poco más rápido, voy a utilizar esta. Tal vez la podemos combinar incluso con alguna de estas otras, pero de momento me voy a quedar con esta que me parece una textura bastante interesante. Sin embargo, si os fijáis, la textura tiene un pequeño problema y es que las características de la textura están rotadas, parece que casi 45 grados. Y por lo tanto, si nosotros aplicamos esta textura con una proyección triplanar, pues la dirección de las piedras va a ser incorrecta. Así que lo primero que tenemos que hacer es corregir este problema. Vamos a crear aquí un material para que podáis ver a lo que me refiero. Vamos a conectarle aquí un triplanar texture. Y en este caso no vamos a usar un stochastic tiling porque esta textura tiene esa linearidad, tiene una dirección muy marcada. Y si le ponemos un stochastic tiling, aunque lo limitemos a 180 grados, creo que nos vamos a cargar la textura. Así que de momento me voy a limitar a poner la textura con un triplanar texture para que veamos el efecto. Vamos a poner primero este material y vamos a decidir qué escala queremos. Que, bueno, pues no sé, serán 700, 800 metros probablemente. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, una cosa así puede estar bien. Y fijaros lo que os comentaba. ¿Veis? Todas estas características quedan proyectadas en diagonal. Lo que tenemos que hacer en estos casos es, vamos a ver, 320 parece que, pues si le quitamos más o menos esos 40 grados que yo creo que tenía, o quizás 315, no, un poquito más, de hecho 325, no, 320 parece que estaba bien. ¿Veis? Ahora conseguimos poner la proyección de Z, que es el que corresponde con este eje, en vertical. Sería también necesario corregir la corrección en este otro eje, que es la proyección que se va a hacer sobre estas partes de aquí y también probablemente esta de aquí, para que las proyecciones que se hacen en X también reciban el mismo tipo de rotación. Y con esto ya tenemos una pared que en mi opinión va a quedar mucho mejor. Obviamente, tal y como está ahora, no va a funcionar porque se nota un montón la repetición, pero como tenemos que mezclarla con nuestra otra textura, creo que va a ser mucho más sencillo. Así que lo que vamos a hacer ahora, para tener dos materiales, más que nada porque ahora después aquí le pondremos mapas de normales y demás, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar un composite, vamos a utilizar un V-Ray Blend. V-Ray Blend lo podéis haber utilizado para también todos estos materiales y así les podéis haber metido mapas de normales, etcétera. Yo lo he hecho con composite pues para que sea un poco más directo, pero da igual. La diferencia fundamental es el rendimiento. Blend es un poco menos eficiente a la hora de renderizar, pero vamos, la verdad es que tampoco es una cosa que nos importe mucho. ¿Y cómo vamos a mezclar estas dos texturas? Nuevamente nos vamos a crear un material temporal, un material dummy, y obviamente lo que queremos aquí es que las paredes verticales tengan roca y el resto sea de este verdecito. Así que para conseguir eso, lo que vamos a utilizar, como hemos visto antes, es nuestro fall-off. Vamos a aplicarle este material y vamos a conectar nuestro fall-off en el diffuse. Y vamos a limitarlo para que solamente las paredes que están muy verticales sean de roca. Para eso dijimos que poníamos aquí Wall Theta Axis y ahora tenemos aquí la posibilidad de añadir contraste en nuestra máscara para limitarlo y que solamente estas zonas verticales sean las que tienen nuestra roca. Vamos a comenzar con una cosa así, luego siempre lo podemos cambiar. Y ahora vamos a conectar esta máscara en nuestro V-Ray Blend Material en el Blend 1. Y ahora deberíamos de tener unas zonas rocosas encima de nuestro terreno. Como el orden de los factores en este caso sí es importante porque vamos tapando terreno, es importante que lo tengáis en cuenta al hacer este tipo de terrenos. Si nos fijamos aquí en nuestro Diffuse Filter ya podemos ver cómo la roca ahora es visible en nuestro terreno. Y si venimos aquí y queremos que haya más roca, por ejemplo, pues lo único que tenemos que hacer es hacer esto un poquito menos sutil y quizás traerlo más a la izquierda para descubrir más de ese terreno.
No me gusta mucho el color de la roca, así que una cosa que podemos empezar a hacer aquí es empezar a añadir correcciones de color a nuestras diferentes texturas para que sean exactamente lo que nosotros tenemos en mente. Por ejemplo, a mí me apetece que esta roca sea más grisácea. Esta roca tan rojiza no me gusta mucho, así que la voy a desaturar considerablemente. Quizás sí que le vamos a mantener un poquito el color así más marrón. Y luego quizá la vamos a hacer también un poquito más brillante. Quizás 1,15, una cosa así, creo que está mejor. Al menos es lo que yo tengo en mente, lo que quiero conseguir. Y luego también me parece, por ejemplo, que quizás tenemos que poner un poquito más, ¿no?, de esta textura, así que vamos a venir aquí y vamos a tratar de descubrirla un poquito más. Vamos a añadir aquí un punto intermedio. Quizás ahí ya nos estamos pasando. Me gusta cuando el terreno cubre parte de la roca porque si no queda demasiado tosco. Quizá la podemos traer un poquito más aquí para que sea más sutil la transición. Sí, algo así me parece que puede estar bien. Y también el material más marrón creo que también le podemos meter algún tipo de color correction. Así que vamos a venir aquí y vamos a traernos un color correction a ese material más marrón y también lo vamos a desaturar un poquito. O sea, que no tenga tanto ese amarillento. Quizá le podemos poner un poquito más oscuro. Vamos a probar con 0,85, por ejemplo. Sí, una cosa así creo que se camufla un poquito mejor. Vamos a ponerle 0,9, por ejemplo. Y así poco a poco podemos ir definiendo nuestro terreno. Obviamente, esto no lo dejaríamos aquí, continuaríamos haciendo mucho más. Y lo que nos queda por ver a partir de ahora es, bueno, si esta es la base de nuestro terreno, ¿cómo podemos hacer ahora después, por ejemplo, para que aquí haya un bosque? Para que con un forest podamos distribuir árboles, pero además los podamos distribuir de forma realista. Ya sabéis que los bosques tienen una serie de límites por diferentes condiciones climatológicas y es importante que nuestro bosque en nuestro modelo 3D también represente lo mismo. Más alto tendremos menos árboles, o árboles más pequeños, o árboles de otras especies. Tendremos normalmente acumulados los árboles en zonas muy concretas, etc. Pero en el vídeo de hoy solamente quería que viéramos los tipos de máscaras más habituales que podemos utilizar para texturizar nuestros terrenos dentro de 3D Studio Max y un ejemplo sencillo como puede ser este que estáis viendo ahora en pantalla de cómo podemos utilizar las texturas que creamos el otro día para crear un terreno dentro de 3D Studio Max. Como siempre os digo en estos vídeos, yo lo hago breve, explicando los conceptos fundamentales. Si queréis que os quede mejor, tenéis que dedicarle un poco más de tiempo, añadirle un poco más de complejidad y os quedará mucho mejor. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y hayáis aprendido algo útil en estos vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.